Sé bienvenidos a esta realidad. Aquí se habla sin censurar. El sexo no está o existe salud mental. Tu cuerpo y tu mente hablamos de bienestar. Rompe tus cadenas y échate a volar. Sin olvidar nuestras penas, aprendemos a sanar. No te pongo tiritas, te hablo con la verdad. Ven a mis pasos seguros. Es tiempo de ser tú sin más. En De Todo y Sin Tabú. Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo estáis? ¿Cómo ha ido esa semana? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a otro episodio más de Todo y Sin Tabú. El podcast hecho a tu medida. ¿Y qué mes tenemos por delante? Noviembre. Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó. Es un mes de transición. Halloween slayed, but now it's time. Las luces de Navidad que empiezan a aparecer ya por las calles, los alumbrados que llenan de magia los pueblos, el dichoso Black Friday, ¿no? Eso que nos encanta de las compras, que nos volvemos locos a comprar, que muchas veces creemos que, es que está muy barato y al final es el precio que estaba hace 6 meses, lo que pasa que nos lo han bajado y nos lo han vuelto a subir. ¿Y qué más? Bueno, empezamos a ver los turrones y los polvorones cuando vamos al supermercado, ¿no? Que ya nos empiezan a tentar, sobre todo cuando estamos ahí en la caja. Pensamos y decimos, es que queda menos de 2 meses para que acabe el año. ¿Te das cuenta? Casi termina el año y tú todavía no has hecho nada de lo que te prometiste el 1 de enero. Pero no pasa nada, tranquilos. Noviembre también es un mes para reflexionar. Y si todavía te quedan cosas por hacer este año, despierta. Todavía estás a tiempo de cumplir esas metas, dejar de fumar, ponerse a dieta, ir al gym, llevar los apuntes al día. Sí, todas esas promesas que nos solemos posponer una y otra vez. Sí, como esa alarma que pospones una y otra vez antes de levantarte. ¿Tú eres de esos? Yo sí, lo reconozco. Como os comenté en el primer episodio, este podcast nace de vuestros intereses, de los temas que os preocupan y sobre lo que queréis escuchar. Y es verdad que en los últimos días habéis sido muchos los que me habéis escrito queriendo hablar sobre un tema que esta semana está en el punto de mira, el bullying. Incluso me habéis enviado algunos testimonios personales que compartiremos a lo largo del episodio. Hace unas semanas, España se conmocionó con la historia de Sandra Peña. Diréis, no lo sé, no sé qué ha pasado, quizás no te has enterado de las noticias. Bueno, pues es una niña de 14 años que tras meses de sufrir acoso por parte de algunas compañeras y pese a que su familia alertó al colegio con informes psicológicos sobre la gravedad de la situación, los protocolos no se activaron. El resultado fue trágico. Sandra se quitó la vida. En Madrid, en Barcelona, en Vigo, en Sevilla, miles de estudiantes han salido a la calle contra el acoso escolar. Piden medidas para que los acosadores no reincidan, que los protocolos concreten cómo se debe actuar ante estas situaciones o que en los centros se contraten más psicólogos y profesionales con formación. Especialmente emotiva y numerosa la concentración en Sevilla, donde vivía Sandra, la adolescente de 14 años que se suicidó hace justo 2 semanas, sufría acoso. Su caso ha provocado una movilización social con pocos precedentes. Algunos hablan ya del Me Too del acoso escolar. Miles de jóvenes han arropado a la familia de Sandra Peña aquí en Sevilla. Y aunque hoy hablamos de Sandra, podría ser cualquier niño o adolescente cercano a vosotros. Sí, vuestro hijo, primo, hermano, sobrino. No es un caso aislado. Lucía, Kira, Alejandro, Daniela, Diego. Muchos nombres que representan historias de acoso que terminaron de la peor manera posible, acabando con su vida. Sí, mi hijo se tiró desde un 4º piso. ¿Por qué? Porque no quería ir al colegio. Le decían que era una mierda, que no merecía la pena, que era tonto, que era un enano, era muy bajito. Y otras cosas que él no me quiso decir. Me lo volvió a pedir por la noche: mamá, por favor, no quiero ir al cole, no quiero. Y yo le dije: pero pasa algo.
Subió la persiana, abrió la ventana y se tiró. «20 años han pasado desde el primer caso visibilizado por los medios, el de Hawking, en Bilbao, y la realidad sigue siendo preocupante. España sigue siendo uno de los países con mayor incidencia de bullying. Lo más alarmante es que muchos niños y adolescentes están sufriendo en silencio, sin poder contarlo, escondiendo su dolor. Porque el bullying no es solo un problema escolar, es una problemática social que afecta a la salud, la autoestima y la vida de quienes lo padecen. Es importante mencionar que cuando se habla de suicidio, debemos hacerlo con responsabilidad, porque ya habréis oído que existe un fenómeno conocido como el efecto Werther, por el cual la exposición a ciertos suicidios puede aumentar el riesgo de imitación en personas vulnerables. Por eso, aquí, en este episodio, no entraremos en detalles sobre cómo ocurrieron esas tragedias, sino que nos centraremos en detectar el bullying, comprender sus efectos y conocer los recursos de ayuda disponibles. Así como también vamos a aprender cómo podemos actuar como familia, como educadores, compañeros, para prevenir que estas situaciones se prolonguen o escalen. Si ves a alguien sufriendo, es tu responsabilidad actuar. ¿Vas a mirar a otro lado? Las palabras pueden herir más que los golpes. ¿Vas a mirar a otro lado? El cambio comienza cuando decidimos no ser indiferentes. ¿Vas a mirar a otro lado? Cada vez que ignoras el bullying, lo estás permitiendo. ¿Vas a mirar a otro lado? No son cosas de niños. Si eres docente, padre o madre, observa y escucha. Propósito de año nuevo, no mirar a otro lado. Para un 2025 sin bullying. Bueno, ahora es importante que definamos un poco qué entendemos por bullying. Siempre hablamos de ese concepto. Además, hemos acuñado la palabra del inglés, ¿no? Que podría traducirse como el acoso escolar. Básicamente es cualquier conducta agresiva, repetitiva y deliberada que se ejerce entre compañeros en el ámbito educativo, ya sea de forma presencial o a través de medios digitales. Sí que es verdad que esta parte digital cada vez va aumentando más. ¿Con qué intención? Con la intención de causar daño físico, psicológico o social. Puede manifestarse mediante insultos, burlas, el aislamiento social, también muy importante que a veces se nos olvida como que no fuera bullying, amenazas o incluso mediante ciberacoso, utilizando redes sociales y la tecnología para hostigar, suplantar identidades o difundir contenido dañino. Los datos recientes en España muestran la magnitud de este problema, porque según la Fiscalía General del Estado, en 2024 se detectaron 1.196 casos de acoso escolar. Un estudio del curso 24-25 indica que 12,13% de los alumnos afirma que él o un compañero sufre acoso escolar o ciberacoso. Un aumento respecto al 9,4% del curso anterior. Estamos viendo que esto aumenta por momentos. Dentro de este estudio, el acoso presencial afecta a un 6,5% y el 28,2% percibe que estas situaciones se prolongan más de un año. En marzo de 2025 de este mismo año, se estima que unas 256.000 personas, menores en este caso, un 24,7% del alumnado de 5 a 18 años, han sido víctimas de acoso escolar, de los cuales un 9,4% afirma estar siendo víctima actualmente. Los tipos de acoso más frecuentes, ¿cuáles son? Bueno, pues nos encontramos insultos y burlas, que estaría aquí en la cima, ¿no? Un 87,6%, seguidos del aislamiento social con un 42,6%. Y el ciberacoso, que como os he dicho, está creciendo, correspondría con un 14,2% de los casos que utilizan inteligencia incluso artificial para crear vídeos falsos, suplantar identidades a través de plataformas que conocemos y que utilizamos día a día, como son el WhatsApp, Instagram, TikTok. Y respecto al comportamiento de los compañeros, y esto sí que tenemos que hacer un guiño, un 47% de los estudiantes reconoce que no hace nada cuando ve otro escolar o otro compañero que está siendo acosado. Es decir, el mirar para otro lado también está contribuyendo a ese acoso escolar. Estos datos muestran que el bullying no es un problema aislado, sino que es una realidad que afecta a miles de niños y adolescentes cada año y que requiere la atención activa tanto de familias como de docentes, compañeros, para poder prevenirlo y abordarlo de manera temprana y efectiva. Sí que es importante que, ya que estamos indagando en el concepto del bullying, hablemos de otros conceptos que van al lado del bullying, que son claves. Sería primeramente la reiteración.
Cuando el maltrato ocurre 3 o más veces, ya es acoso escolar. Es decir, no podemos decir bullying cuando ha sido un momento puntual, sino cuando ocurre más veces. No es un suceso puntual ni casual y comienza a ser sistemático, ¿no? Contra el mismo niño o niña, provocando esa anticipación, el continuo estado de alerta, la ansiedad, el inicio de ese proceso de indefensión aprendida. Desequilibrio del poder. Obviamente hay una persona, en este caso un menor, que se encuentra, o que se empodera y que se encuentra por encima de la víctima, y lo que va haciendo es que esa víctima vaya perdiendo su confianza y su autoestima. Influyen 3 factores: la frecuencia del acoso, la intensidad y la resiliencia de la víctima. Obviamente cada caso es particular. No es necesario demostrar ese desequilibrio de poder para considerar el maltrato reiterado, sino que entre iguales dentro del centro educativo también se entiende. El desequilibrio puede no ser visible, pero en ese proceso ya se está produciendo daño emocional. Muchas veces los profesores desconocen, ¿no? O te dicen, no, si es que nosotros no sabíamos nada, a nosotros no se nos ha informado. Luego, la intencionalidad. En todo proceso de acoso, la intencionalidad está implícita en su desarrollo. El que acosa lo hace siempre porque obtiene un beneficio, sea el que sea: popularidad, colocarse el primero en la fila, controlar el material deportivo, apropiarse de cualquier objeto. No es un requisito demostrarla para definir el acoso como tal, pero sí que hay una intencionalidad. Y luego un proceso sumatorio, un proceso incremental y un punto de inflexión. ¿A qué nos referimos con ese proceso sumatorio? Que el acoso escolar va siempre a más, nunca menos, hasta que llega un momento que la gota colma el vaso. Y un proceso incremental, que va también relacionado. Es incremental, que quiere decir que en cualquier momento puede producirse un suceso de especial intensidad que incrementa ese daño exponencial. Y ahora creo que es importante que hablemos de cuáles son esas señales más comunes. Es decir, si tú ahora mismo tienes un hijo, un primo, un amigo, un hermano que quizás esté pasando por esto y a lo mejor no nos estamos dando cuenta, vamos a ver qué señales nos pueden indicar que pueda haber este acoso. En primer lugar, hay una fase de somatización. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Nos vamos a encontrar con cambios en el comportamiento habitual. Es decir, nuestro hijo, nuestro amigo, nuestro primo no se comporta de la misma manera. Hay algo que está haciendo que él no sea el mismo. Temor a ir al colegio, no quieren ir al colegio. Como hemos escuchado en el vídeo, la madre que decía, no, es que mi hijo no quería ir al colegio, y que cuando se tiró por la ventana, ¿no? Entonces hay un temor, hay un miedo. Dolores de tripa, muchas veces nos dicen, no, es que me duele la barriga, me duele la cabeza, insomnio, pesadillas. Explosiones de ira, de repente tiene de la nada alguna explosión de ira, disminución del rendimiento escolar. A lo mejor son chicos que tienen un buen rendimiento escolar y de repente empieza a bajar progresivamente. Y luego nos encontramos en la fase de rendición, ¿no? Donde el niño o la niña empieza a tener ansiedad, se empieza a encontrar muy triste, empieza a tener ese estrés postraumático, ¿no? Y empiezan ya las autolesiones o incluso esa idea suicida. Estos signos son alertas importantes y si detectamos alguno debemos intervenir de inmediato. Bueno, después de explicaros un poco y contextualizar el bullying, vamos a pasar a la sección de Perdidos al Psico, psicoperdidos y desexubicados. Somos psicoperdidos, mente enredada, desexubicados y buena camada. Charlas, anécdotas y confesiones, entre entrevistas, mil emociones. Psicoperdidos. Y llegamos a mi sección favorita, como ya sabéis, porque aquí es donde traemos invitados y testimonios personales que nos ayudan a entender mejor lo que está pasando. Esta es nuestra sección. De Perdidos al Psico, psicoperdidos, desexubicados, y hoy tenemos una invitada para mí muy especial, Arantxa, que es educadora social y tiene 7 años de experiencia trabajando en el sector de la salud mental. Bienvenida, Arantxa. Gracias por invitarme, Cristian. Bueno, Un placer. encantados de tenerte aquí. Bueno, para empezar, nos gustaría que nos cuentes un poquito sobre tu experiencia. ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo viviste? Porque Arantxa nos va a contar también desde su punto de vista como víctima. ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo viviste el acoso escolar? Pues bastante mal, la verdad. Fueron desde primero de la ESO hasta tercero. Por suerte, cuando yo estudié, pues no había redes sociales, entonces pues ese tipo de acoso no lo sufrí, pero era un constante, ¿no? Cada día eran insultos, era, bueno, como una fijación hacia mí que yo pues no acababa de entender porque era como, yo no me estoy metiendo con nadie, no sé por qué ellos han cogido como esta fijación hacia mí, ¿no?
Y bueno, lo viví bastante mal. Para mí fue muy duro toda esa época. Yo no quería ir al instituto, como has comentado, ¿no? Que es una de las señales bueno, que pueden ser como muestras del acoso. No quería ir, muchas veces faltaba porque decía, no, me duele me ha bajado la regla, o me duele la barriga, o me duele la cabeza, o para evitar, porque es que ya llega un punto en el que es agotador, la verdad, a nivel mental. Cuando todos los días, ¿no? Día tras día, siguen, siguen. Sí. No, y aparte también, incluso cuando yo no estaba, que es como, si ni estoy, ¿por qué me tienes que nombrar o reírte de mí? ¿Sabes? A lo mejor pasaban lista y decían, ay, le decían yo solo tenía a una amiga, ¿no? ¿Y dónde está? ¿Sabes algo que le ha pasado tal? Y los otros pues se reían y decían, pues estará buscando comida en la basura, no sé qué. O sea, ya era como algo que ni siquiera era hacia mí cuando físicamente, o sea, yo ni estaba en clase y aún así seguían diciendo cosas de mí, ¿sabes? Sí, porque muchas veces la pregunta sería, ¿y por qué a mí, no? Que mucha gente se pregunta, Sí, ¿y por claro, qué? yo muchas veces lo pensaba, ¿no? Decía, es que si paso de vosotros, o sea, ignoradme y ya está, o sea, no me caéis bien, yo a vosotros tampoco, ok, pero dejadme tranquila. Y era como una fijación constante, la verdad, sin motivo alguno, o sea, empezó un día de la nada y como, digamos, como el guay de clase, ¿no? Empezó a hacerlo, pues, los que querían como, pues, también ser un poco, pues, más populares o tal, pues empezaron como este acoso y derribo hacia mí. ¿Durante cuánto tiempo fue, Arancha? Pues fueron unos 3 años hasta que el chico este pues ya repitió curso y ya en cuarto de la ESO pues como que perdió un poco el sentido, ¿no? Porque digamos que los que más lo hacían se quedaron atrás y los otros quedan como más seguidores, ¿no? Que tal vez lo hacían como más para, mira qué guay que te sigo, ¿sabes? Dejaron de hacerlo y ya está. Fue, o sea, la verdad que para mí que esa persona repitiera, bueno, esas personas repitieran fue como un alivio porque se acabó el bullying y ya está. Yo no me los cruzaba porque iban a clases adaptadas ellos también y entonces pues fue todo mejor, pero claro, me tuve que esperar hasta cuarto de la ESO. Ujú. Claro, fíjate, 3 años, ¿no? Sí, Sufriendo y con sí, todos estos signos que hemos estado hablando. sí, sí, sí. Y al final, o sea, hubo un año, no me acuerdo bien, si fue en Ujú. segundo de la ESO o así, que, porque claro, esto era delante de los profesores y los profesores lo único que hacían era, bueno, mandarles callar a ellos, venga, va, no sé qué, y ya está, pero nadie hizo nada. Entonces, en algún punto, no recuerdo bien, alguien se dio cuenta, pero me mandaron a mí, a la psicoterapeuta del cole, y es como, yo estaba allí haciendo como unos test, ¿no? Que te Ujú. mandan a hacer, y me parecía yo que sé qué tienes en segundo de la ESO, 14 años, pues ya me parecía surrealista que, o sea, que encima me están insultando y tengo que venir yo aquí a terapia, ¿sabes? Que era como, es que a lo mejor no soy yo quien tiene que estar aquí, ¿sabes? Años después también hablando con mi madre me explicó que a ella en ningún momento la llamaron del instituto para decirle que cada día era eso constante. O sea, es como, era todo en el instituto y nadie hacía nada realmente. Justamente que has mencionado el tema de los profesores y era una de las preguntas que te quería hacer, ¿no? ¿Qué papel juegan los profesores o la familia, ¿no? Que ni siquiera tu madre ni los profesores lo sabían, ¿no? ¿Me has comentado? Sí, bueno, es que los profesores era como cuando decían algo, pues venga, va, dejad de meteros los unos con los otros, no sé qué, porque yo a veces también contestaba, claro, me estás insultando, te estás metiendo conmigo, pues yo a veces me quedaba callada, pero otras veces no, porque ya, jolín, llega un punto en el que cansa, ¿no? Y recuerdo una vez también que incluso, bueno, hubo como una disputa porque uno de los profesores hizo como un test, que esto es un test que se hace en psicología para hacer un estudio de los grupos, y nos envió, o sea, nos pasó como unas preguntas diciendo con quién te gustaría sentarte y con quién no. Y la mitad de la clase, pues con el insulto que me hacían, puso que no querían sentarse al lado de tal, ¿no? Con lo que el calificativo que me habían puesto. Y entonces yo cuando me enteré, pues empecé a poner, pues no me quiero sentar al lado de la gorda, no sé qué. Como yo también un poco, como tú me lo haces, pues yo te lo voy a hacer, ¿sabes? Ujú. Al final eran las herramientas que yo tenía, pues con 13 14 años, ¿no? No se me podía pedir más tampoco, ¿no?
Y entonces el profesor cuando lo leyó se dio cuenta de que había ahí un bullying y tampoco hizo nada, porque era como insultos de todos hacia todos. Y recuerdo ese día especialmente que vino esa chica a la que yo había llamado gorda como a pedirme explicaciones y me acabó pegando, me pegó en la cara y yo cogí, le pegué una patada y me fui corriendo y me encerré al baño a llorar y a temblar, o sea, me dio como un ataque de ansiedad, ¿no? Que en ese momento pues no lo reconocí así, porque era como del susto de decir, pero ¿qué está pasando? ¿Sabes? Y me fueron a buscar a mí, me pusieron a mí una falta y es como, era todo como muy surrealista, ¿no? Era como que el foco estaba puesto en mí, cuando yo creo que el foco no tendría que haber sido tanto hacia mí. A lo mejor sí como para protegerme, pero no para intervenir de esa manera, porque ya ves, me derivaron a mí a la psicoterapeuta, me pusieron a mí un parte por pegar, por poner gorda en un informe, o sea, era como muy surrealista todo. Yo no me sentí para nada apoyada por los profesores. En mi casa pues nunca lo dije esto que me estaba pasando porque bastante ya tenían mis padres con sus cosas, ¿no? Que sentía como que encima yo les iba a poner como más responsabilidades o más problemas y la verdad es que la única persona que lo sabía era pues mi mejor amiga que era la que lo vivía conmigo, básicamente. Pero nunca recibí un apoyo ni nada, eran cosas de niños, supongo, que pensaban ellos. Sí, bueno, y hoy en día, ¿no? Que esto ya han pasado bastantes años, siguen pensando igual, ¿no? Estas son cosas de niños. Y bueno, y qué importante el rodearte de gente que te pueda apoyar, ¿no? Y hablar. Sí. Y en tu caso, que, bueno, pues no podías hacerlo, ¿no? Que, sobre todo por no preocupar a los padres. eh, y sobre todo también por el tema de represalias, ¿no? Que es que muchas veces además nos dicen, no, yo no quiero denunciar o yo no quiero hacer nada porque luego va a ser peor. Claro, claro, yo pensaba, a ver si, porque alguna vez sí que había explicado y luego era como chivata, no sé qué, porque al final se lo explicas a alguien, pero tú sigues yendo a clase con esas personas. Es un poco como el tema de los maltratadores, ¿no? Va una mujer a denunciar y se va a casa con el maltratador, o sea, es como, pero ¿qué voy a decir yo? Es que va a ser peor. Y es lo que dices, la red de apoyo Ujú. es súper importante. Pero es que yo creo que todo esto empieza desde mucho antes de empezar el instituto, en el momento en el que tú a un niño lo educas validando sus emociones, validando mira, te tienes que hacer respetar, no pegando, lógicamente, pues la violencia al final trae más violencia, hay muchas maneras de hacerse respetar, ¿no? Sin violencia. Porque yo también lo que me pasaba era que yo no validaba todo eso. Yo pensaba, bueno, mm, son tonterías, ¿sabes? O sea, al final hasta yo lo relativizaba. Yo realmente nunca llegué a pensar, voy a abrir, ¿no? Como la madre que explicaba el testimonio de abrir la ventana y me tiro, pero sí que pensaba, bueno, si me muero, pues ya está, pues me he muerto. O sea, era como una espera de la muerte pasiva con 14 años que dices, jolín, qué duro, ¿sabes? Ujú. Y luego otra cosa muy importante que has mencionado, al final culpabilizar a la víctima, ¿no? Es decir, te castigaban y encima de recibir todo ese acoso, encima invertir los papeles, que muchas veces también ocurre, ¿no? Por el intento de defensión, porque al final básicamente es intentar defenderse de lo que tú estás recibiendo, porque hay diferentes formas de afrontar. Hay gente pues que llora que se va, hay gente que se intenta defender de la manera que puede, aunque a lo mejor no lo logra, pero bueno, y pasando ya a otra pregunta, que creo que podría ser también muy interesante para nuestros oyentes, es qué consecuencias crees que ha tenido todo esto que nos has contado en tu vida a día de hoy. ¿Cómo te condiciona? O si es que te condiciona y cómo. Bueno, lo primero es que a nivel social tienes una pequeña fobia, ¿no? Que con el tiempo pues vas gestionando, pero sí que es verdad que son como, yo muchas veces cuando a lo mejor estoy como reunida en grupos así muy grandes, 3, 4 personas, tal, luego se me queda el run run de lo habré hecho bien, habré caído bien, me estarán criticando, estarán hablando de mí, porque claro, y como que repaso todo lo que he dicho, las bromas, el no sé qué, también un poco como esto de ¿y qué pensarán? ¿Se van a reír de mí? De mí, o sea, concretamente se reían porque, pues mira, yo siempre he sido una niña pues muy peluda, ¿no? Y hoy en día pues está a lo mejor más aceptado, pero la época en la que yo era adolescente pues era como pues un crimen tener pelos, que ya ves, es una tontería, ¿no? Pero se metían conmigo por eso y yo desarrollé una obsesión por que no se me vea ni un pelo,
que es hasta enfermizo, es porque a nivel mental no es ni sano esa relación con mi cuerpo, ¿no? Entonces te hace desarrollar toda una serie de pensamientos intrusivos que es que te los crees de verdad, te crees que no vales, que no le caes bien a nadie, que es que vales una mierda, básicamente, y las voces que cada día estaban ahí repitiéndote, ¿no? Un fallo que ellos veían, porque a lo mejor tú, antes de que te dijeran eso, ni lo veías realmente, porque no, bueno, cada uno es como es y ya está, ¿no? Es que como esas voces se te quedan ahí, ¿no? En la mente y te persiguen de adulto luego, porque ya te digo, estás luego en una reunión, vas a comenzar una interacción social, es como, hay algo como que te medio frena y si no sabes cómo reconducirlo bien, te puede aislar bastante a nivel social. Ujú. Y bueno, ya para cerrar esta parte personal tuya, mirando atrás, si pudieras darle un mensaje a tu yo adolescente, ¿qué le dirías? Que la culpa no es suya, que la culpa no es suya y que hable, sobre todo, que se lo explique pues, a mi madre, ¿no? Si ya tengo que hablar conmigo, pues a mi madre, que intente pedir la máxima ayuda y que se haga respetar, pero no, o sea, sabiendo hasta dónde llega la responsabilidad de eso, porque al final yo creo que el foco se está poniendo mucho en herramientas para si te pasa esto del bullying tal, pero es que, ¿y las otras personas? ¿Y las personas que acosan? Los padres de esas personas, ¿qué reacción tienen cuando se enteran que sus hijos han hecho eso? O sea, los padres de estas chicas que acosaban a la nena que se ha suicidado, ¿esos padres han salido a decir algo? ¿Cómo han educado a esas niñas para llegar a eso? ¿Cómo están presentes, no están presentes? ¿Que el colegio las llamó en algún momento para decir, oye, tus hijas están haciendo esto? O sea, es como que se pone mucho el foco en la víctima, ¿no? En herramientas para que no te pase tal. Pero es que, ¿y la otra parte? Es que creo que tiene mucho más peso eso que focalizarlo tanto en la víctima. Entonces, yo lo primero que me diría es eso, que no es mi culpa, que no me crea nada de lo que me están diciendo y que valgo mucho más que todo eso. Ujú. Bueno, Arancha, muchísimas gracias por ese pedazo de reflexión, ¿no? Que nos hace pensar y no poner el foco tanto en la víctima, sino en los agresores y los responsables Mm. de ese acoso. Bueno, Mm. Arancha, te comento, en esta sección también escuchamos y leemos mensajes de nuestros oyentes, porque muchos nos escriben contándonos sus experiencias o pidiendo algún Ujú. consejo. Así que vamos a escuchar algunos testimonios y si te parece, me gustaría también que como profesional que eres, como educador social, nos dieras tu opinión sobre estos testimonios y que juntos podamos ofrecer algunas ideas o estrategias de cómo actuar, ¿te parece? Perfecto, sí, sí. Hola, muy buenas. Yo quería hablar un poco, ahora que estáis tocando el tema del bullying, eh, de esos compromisos que vienen en Navidad, ¿no? De esas quedadas de antiguos alumnos que se pueden hacer tan absolutamente incómodas. ¿Cómo te echas a la cara a la gente que con 14, 15, 16 años te han hecho la vida imposible? Claro, el resto de tu grupo, que a lo mejor sí son amigos tuyos, te dicen, bueno, es que ya hay que superarlo, eran cosas de críos, porque se sigue banalizando eso. Si no vas, demuestras que te sigue importando y es en plan de, no, mira, es que yo ya he hecho mi proceso de sanación, yo ya he trabajado en ese tema y sencillamente es que no me apetece ver a gente que me ha hecho daño. Mm, Tan mala persona soy por no querer ir a ver a gente que me ha hecho daño. Y sobre todo, ¿por qué se invalida ese sentimiento? Hablamos que hay que reconocer los sentimientos de los demás, que hay que expresarse, y sin embargo, cuando no entra en lo políticamente correcto, esto se invalida. Es que a lo mejor no me apetece estar con una persona que me ha hecho daño, fin. Y no quiere decir que le guarde rencor, es sencillamente que me has hecho daño, yo he realizado pues todos los procesos que tenía que realizar y una de las conclusiones a las que he llegado es que no quiero compartir mi espacio contigo. Fin. ¿Tan mal está eso? ¿Es porque verdaderamente no hemos sanado del todo? ¿O, o es la sociedad con esa postura del bien quedar y de hacer todo lo políticamente correcto y de aparentar la que está equivocada? Yo tengo esa duda. Me gustaría, no sé si podéis responder a esto. Bueno, Arancha, ¿qué te parece? Bueno, bueno, esto es un tema
yo creo que se puede aplicar a muchos ámbitos, ¿no? De la vida, no solo al bullying, porque es como que se ha creado toda una era de que hay que ser seres de luces y perdonar lo imperdonable, porque es cuando verdaderamente perdonas. Y yo lo siento, pero discrepo mucho. Tú puedes perdonar y haber superado una cosa, pero es que no tienes por qué compartir un espacio con personas que no te han aportado nada en un momento de tu vida, te han hecho tanto daño, que es que el daño no ha quedado o sea, el impacto de lo que han hecho te ha tenido repercusiones en el futuro y repercusiones en otros ámbitos de tu vida. O sea, es que para mí es totalmente válido que una persona decida tanto ir si le han hecho eso como no ir, porque al final es como, parece, ¿no? Es lo que decía en el audio, parece como que, es que si no voy, parece como que no lo he superado y que no he perdonado. No, simplemente ahora me tengo respeto, pongo el límite de no quiero compartir espacio contigo. Igual que al revés, ¿eh? Igual que si digo, mira, lo perdono, pero voy y me puedo tomar unas birras contigo. Al final cada uno tiene que valorar hasta dónde llega y para mí es súper lícito una cosa con la otra. Que no lo quiera entender, pues que no lo entienda y ya está. Yo creo que aquí no se trata de ser seres de luces, ni perdonar, ni, es que son relativizar, ¿no? El dolor, porque tú en ese momento con 15 años lo estabas viviendo como que era lo peor y es que fue así, fue lo peor. Al final el instituto es tu segunda casa, es que pasas ahí un montón de horas y no era un lugar seguro. Pues claro que tiene importancia y seguirá teniendo importancia hasta el día pues que te vayas y si así lo vives, quiero decir. No me parece que una cena de Navidad tengas que estar incómoda porque los demás piensen o dejen de pensar. No, Claro, no al creo que fin, sea el punto. claro, al final lo que se pregunta, oye, esto está bien, porque muchas veces nos hacen dudar, o los compañeros, pero ¿cómo no vas a venir? Pero Sí, venga, pero vente, exacto. pero olvídate, si esto ya ha pasado hace mucho tiempo, Sí, claro, ¿no? Y muchas veces es como, bueno, es que yo ahora me respeto, me he trabajado exacto. y considero que aquí no voy a estar bien, por lo tanto no voy a ir, por mucho que sea un compromiso social. Entonces tenemos que aprender que es que esos compromisos sociales, si yo no estoy bien y no me van a aportar nada, no voy. Claro, es que para ir a un lugar y estar incómoda, también, Ujú. si tú has hecho todo un trabajo, ¿no? Y al final acabas yendo por presión social, tú al final no te vas a sentir cómoda ni en ese momento, ni antes, ni después. Entonces, para estar así, realmente te merece la pena por estar, ¿qué? 2 horas, 3 horas con alguien que es que yo Que no creo te que aporta nada al al final. final, Ujú. ¿cómo? Sí, como con gente que no te aporta nada, que fueron compañeros y Sí, que a lo mejor no tienes ninguna relación actualmente. exacto. Y que ni siquiera hoy en día compartes absolutamente nada. O sea, que tampoco vas a sacar nada en positivo de ahí, entonces no lo veo necesario y veo totalmente válido la decisión de no ir, la verdad. Ujú. Si quieres volver a tener contacto con alguien que sí que para ti era un apoyo o era una persona que dices, que a ver qué es de su vida, pues puedes quedar otro día perfectamente. Si hoy en día con WhatsApp o sea, no es necesario que pases por eso, ¿sabes? Claro. Bueno, vamos a escuchar que tenemos también otro audio ahí pendiente. Sí. Vamos a escuchar a ver qué nos cuenta. Buenas, mi nombre es Rebeca y quería información sobre el tema del bullying. La hija de una amiga mía le han hecho amenazas por redes sociales, lo que le afecta en su personalidad y se cree todo lo que le dice. La amenaza dijo, estás gorda, me molestas, cosas así ofensivas y al final los niños cuando reciben bullying se creen lo que les dicen y dejan de verse como son ellos, dejan de ver sus cualidades buenas. Entonces quería herramientas que podamos ayudar a los niños que sufren bullying, porque no las hay. Se habla del bullying, pero no se habla de las herramientas como familia o como amigos que podemos ayudar a estos niños a volver a tener una autoestima positiva y cómo afrontar esta situación. Muchas gracias. Bueno, nos ha contado una experiencia, ¿no? Que al final probablemente está viviendo mucha gente ahora mismo. No sé, Sí. Arantxa, si te gustaría comentar algo. Pues yo vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? El foco se pone en darle herramientas a las víctimas y se deja un poco de lado, ¿no? Pues eso, quiénes son esas personas, ¿no? Que hacen eso, que de dónde vienen, por qué hacen esto, porque al final
la adolescencia es un momento vital, ¿no? Donde se reconstruyen muchas cosas a nivel evolutivo, es un momento clave en el desarrollo Ujú. y no es que tú te creas lo que te están diciendo, es que al final estás pasando también por unos momentos donde estás construyendo un yo que seguramente será, ¿no? El que determine muchas de las bases, pues, tu vida adulta. Entonces, y es lo que digo, tú en el instituto pasas tantas horas que si están todo el rato diciéndote de 24 horas que tiene el día, pasamos, no sé, 12 despiertos o 14 despiertos, 8 te están diciendo gorda, es que es normal que al final tú te lo creas, ¿no? Y es también un momento muy de identificarte con los demás, ¿no? De buscar, pues, pertenecer a un grupo, eso es súper importante. Y cuando todo eso no se da, no es que tú te lo creas porque tengas, pues, más predisposición, ¿no? A ser, que a gustar a los demás o hay más débil, ¿no? De mente, entre comillas, lo de débil, sino es que es el momento evolutivo en el que estás. Claro. Entonces, herramientas, que dar a las víctimas, es que yo considero que no tendría que haber algo muy fijo, porque cada persona y cada contexto, cada, acoso es de una manera, entonces tendría que haber unos protocolos mucho más centrados en la persona y mucho más centrados en también en los acosadores, no porque, pues mira, vamos a gastar dinero y recursos en personas que encima hacen esto. Ya, pero es que ellos también son adolescentes. Y activar los Y protocolos, sobre todo a tiempo, ¿no? Que es lo que pasó. claro, Es decir, no es que esto, no, si ya hay unos indicios, ya los padres están hablando, es que tiene que hacerse cuanto antes, no se puede esperar. ¿No? no, Esos no, protocolos. no. Y es verdad que, claro, con el tema de las herramientas siempre nos dicen, bueno, ¿qué herramientas? Y como muy bien has dicho, no hay una fórmula mágica, porque todo el mundo quiere una fórmula mágica de ¿qué hago? Cada caso tiene sus peculiaridades y sus particularidades y no podemos hacer con todos los casos de la misma manera. Pero bueno, sí que es verdad que hay Exacto. algunas cosas a nivel global que son importantes. Por ejemplo, a nivel de los padres. Súper importante, tú que eres también madre, ¿no? La importancia Sí, de la comunicación con tu hijo, ¿no? Saber lo que le pasa, porque exacto. muchos padres no saben ni qué le pasa a su hijo. Una comunicación Mm, abierta, de escucha, preguntarle con calma, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te preocupa? ¿No? Estoy aquí para apoyarte. Dar sí. esa facilidad para que tu hijo se pueda abrir, te pueda contar. Sobre todo Sí, es también. lo que has comentado, que uno de los primeros síntomas, ¿no? Son cambios de humor o cambios en la manera de ser o tal. Hay que estar alerta. Y sí, la adolescencia es otra etapa más donde tiene pues, sus peculiaridades. Pues interesarte en cuáles son las peculiaridades, porque a veces pensamos, ¿no? Que todos los adolescentes son explosivos, cuando Ujú. tu hijo nunca lo ha sido. Pues tal vez no es así. Quiero Tal decir, vez hay indagar un algo poco, ahí, ¿no? ¿no? Ujú. Claro, indagar un poco en la etapa en la que se encuentra tu hijo, ¿no? Con esa de tal, pues ver con quién se junta, con quién no, o sea, estar un poco presentes Claro, también, no, ¿no? No quiero culpar a los padres ni a padres, madres, familias, ¿eh? No quiero culparlas de nada, ni siquiera quiero decir que eso es culpa de ellos, ni mucho menos, ¿no? Pero es verdad que muchas veces pues, el día a día te come y es así, se te pueden ir las señales, se te pueden perder. Ujú. Pero es lo que dice, súper importante a tiempo. No hay un manual de instrucciones porque muchas veces no hay un manual de cómo ser padre o ser madre, cómo ser el mejor padre. Pero sí que es verdad que, como has dicho, observar señales de alerta, cambios de Mm, conducta y muy importante también documentar lo que se observa, pues las situaciones, personas implicadas o mensajes, capturas, ¿no? Si por ejemplo en el tema del ciberacoso, si le está llegando a tu hijo mensajes por cierto videojuego o recogerlo, ¿no? Que son pruebas. exacto. Contactar con el Mm, centro de inmediato, solicitar que se active el protocolo de acoso, buscar apoyo sí, externo, pues si con psicólogos infantiles, asociaciones, grupos de apoyo. Y luego, claro, es verdad que nos estamos focalizando mucho en los padres, pero es que los profesores, ¿no? Que muchas veces no se mojan, no tienen formación, que sean accesibles, ¿no? Que puedas hablar con el profesorado, explicarle lo que ocurre, eh, establecer un canal seguro de denuncia, ¿no? Y proteger la identidad de las personas responsables. Y bueno, ya para acabar, yo creo que podríamos hablar un poco de para los niños y los adolescentes, ¿no? Obviamente no hay unas herramientas, hemos estado diciendo, pero sí algunas recomendaciones que podríamos hacer para que esas personas que están sufriendo y que, por ejemplo, en tu caso lo has vivido en primera persona, mm. se les pueda decir, ¿no? Lo más importante que busquen una red de apoyo. Ujú. O sea, alguien con quien poder explicárselo, que no suponga
alguien que no te vaya a juzgar, sobre todo, ¿no? Porque muchas veces también, a veces pecamos de decir, ay tía, pero es que, más con esa edad, Claro. es que tal, esto, lo otro, no, buscar a alguien que realmente tú sepas que se lo vas a explicar y no te va a juzgar, no te va a obligar a hacer cosas también que no, pues en ese momento no te apetecen, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, a lo mejor, pues yo cojo a mi hija de la mano y me planto en la puerta del instituto. Pues, muy bien, pero a lo mejor no es lo mejor, ¿no? Para pues, tu hija y tal. Y yo creo mucho en la red de apoyo, es que me parece Claro. esencial. Y, Una red de apoyo y evitar muy el importante. aislamiento también, ¿no? Pues que no se aíslen. Buscar Sí. un apoyo, esa red que estás comentando. Y no obligar a compartir, porque al final la etapa, ¿no? de la adolescencia es un momento en el que, bueno, pues todo lo hemos vivido y estás ahí con un cacao mental que es que no te aclaras. Y si encima tienes a tus padres detrás, ¿pero qué te pasa? Es que esto es así, te están haciendo con el cole y no sé qué, y es como, es peor. O sea, a veces el querer como obligar, ¿no? a compartir es peor que, bueno, cuando te apetezca hablar, que sepas que estamos aquí, no te vamos a juzgar y ya déjale tiempo y espacio a la persona, ¿no? A que se acerque, porque si no es que al final añades un agobio ahí que tampoco te va a llegar a nada con tu hijo o tu hija. Claro. Bueno, Arantxa, pues muchísimas gracias por haber A ti por venido. invitarme. Nada, esperamos que esta es tu casa. Cuando quieras serás bienvenida a participar Sí, ya siempre volveré. Te esperamos, con mucho gusto. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y así terminamos esta sección recordando que no estamos solos, que el bullying es un problema real y que existen herramientas, recursos y profesionales dispuestos a ayudar. Gracias de nuevo, Arantxa, por acompañarnos y todos los oyentes que nos habéis enviado vuestros mensajes. Cada gesto de acompañamiento, denuncia y escucha puede marcar la diferencia. Recuerda, escríbeme, cuéntame tus inquietudes, qué temas te interesan, qué preguntas quieres que abordemos. Y gracias por escuchar. Ser tú, sin filtros y sin tabú. Nos vemos en el próximo episodio. Sé bienvenidos a esta realidad. Aquí se habla sin censurar. El sexo no está o existe salud mental. Tu cuerpo y tu mente hablamos de bienestar. Rompe tus cadenas y échate a volar. Sin olvidar nuestras penas, aprendemos a sanar. No te pongo tiritas, te hablo con la verdad. Ven a mis pasos seguro. Es tiempo de ser tú sin más. En de todo y sin tabú.